El Ministerio de Trabajo propone reducir la jornada laboral en 2 horas y media a la semana. ¿Es esa medida deseable, buena para la economía? Vamos a verlo. A reducir la jornada laboral, la vamos a reducir media hora al día para que ganemos tiempo de vida. Esto es fundamental. Es uno de los principales problemas que genera problemas de salud mental. Permítanme también hablar de algo fundamental en la reducción de la jornada. Y esto es ciencia, no es ideología. Esto está, como saben ustedes, muy estudiado y además es bastante viejo. Reducir la jornada laboral va a servir también para mejorar la productividad en nuestro país. Como acabamos de ver, Yolanda Díaz propone reducir la jornada laboral en 2 horas y media a la semana. Esta propuesta se basa en dos ejes. El primero es que al trabajar menos podemos producir más en ese tiempo, incrementando la productividad, mejorando con esto los salarios y la economía del país. Por otro lado, también nos dice que si trabajamos menos horas dispondremos de más tiempo libre para desarrollarnos, incluso ser más felices y que mejorarían elementos como la salud mental. Para analizar estas cuestiones vamos a hacer un repaso de la literatura científica y más en específico me he apoyado en un paper de Jesús Laera, Analía Viola y José Ignacio Conde Ruiz que os dejo en la descripción del vídeo. Bien, lo que nos dice el paper, lo que nos dice la evidencia es que en cuanto a la primera cuestión, la mejora de la productividad no siempre es así. Reducir la jornada laboral no suele mejorar la productividad y de hecho suele ser al revés como veremos más tarde. Sin embargo, si queremos verlo e ilustrarlo con un ejemplo, podemos pensar un sencillo ejemplo en el que el tiempo de trabajo es la propia productividad del trabajo. Me explico. Pensemos en un guardia de seguridad o pensemos en un servicio de atención al cliente, por ejemplo, por teléfono. Esa gente, por mucho que reduzca sus horas de trabajo, no va a poder ser más productivo. Pensemos en si tenemos un parking, necesitamos vigilantes, necesitamos 3 vigilantes en un día, porque cada uno hace 8 horas diarias, tendríamos un total de 3 vigilantes para un día. Si reducimos la jornada, exagerémoslo para ilustrarlo mejor, a 6 horas, ya no necesitaremos 3 vigilantes, 8 por 3, 24, sino 6 por 4, 24. Necesitaremos 4 vigilantes de seguridad, es decir, un sueldo más. Lo lógico y normal sería reducir el salario de aquellos que están trabajando menos para poder pagar más al que está ahora de nuevo trabajando, ese nuevo trabajador. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Trabajo es que los salarios deben quedarse igual. Entonces, en este caso, lo que nos encontramos es que la empresa tiene que pagar un salario más mientras que los otros se mantienen. Se incrementan los costes de la empresa. Ante esto caben dos opciones. El primero es que la empresa repercuta este coste o no lo haga. Es decir, si yo tengo más costes, incremento el precio de mi servicio de vigilancia. O el segundo ejemplo es que no, en vez de incrementar el precio, lo que hace es reducir los beneficios. En cuanto a lo primero que acabamos de ver es si las empresas ante esta subida de costes salariales empiezan a subir los precios, sí es cierto que los trabajadores trabajarían menos y cobrarían el mismo salario, pero con ese mismo salario podrían comprar menos cosas. Por tanto, aunque no se produjera una reducción de los salarios en términos nominales, como decimos los economistas, es decir, cobraríamos lo mismo, sí se produciría una reducción en términos reales, es decir, aunque cobrásemos lo mismo, podríamos comprar con ese dinero menos cosas. En cuanto a si la empresa absorbe esos costes, lo que tendremos son empresas con menos beneficios y por tanto serán menos competitivas. Es decir, contratarán menos trabajadores, crecerán menos y en definitiva la economía del país se verá resentida al respecto. Por lo tanto, vemos que esta medida no sería gratuita y no es tan sencilla y tan buena como lo propone Yolanda Díaz. En este caso, esa ciencia que tanto nos dice Yolanda lo que nos indica es lo contrario. En cuanto al segundo eje, en cuanto a trabajar menos para vivir más y mejor, lo cierto es que en España ya existen las jornadas parciales, es decir, no estamos obligados a trabajar 40 horas a la semana. Quien quiera puede tratar de optar a trabajos de 20, 25 horas semanales en el cual trabaje menos para vivir más. El problema suele ser que con este tipo de jornadas no suele dar el salario para vivir adecuadamente. Es decir, a todos nos encantaría trabajar menos horas, pero claro, si vamos a estar trabajando a media jornada y cobrando 800 euros, seguramente no nos dé para vivir. Entonces, aquí la clave no es que nos obliguen todos a trabajar menos y de esta forma perjudicar a la economía del país. La clave sería que incrementásemos la productividad, que mejorase el país y que si los salarios fuesen, por ejemplo, de 4.000 euros al mes, ahí sí que tendríamos más sencillo elegir jornadas parciales en las cuales ganásemos salarios más que decentes para poder vivir, como pasa en otras economías. Entonces, si queremos que la gente trabaje menos horas, una cosa que tenemos que hacer es mejorar la productividad, mejorar los salarios para que la gente que decida trabajar menos lo elija, cobrando aún así un salario decente. ¿Por qué decíamos antes que suele ser al revés? Que la reducción de la jornada laboral no suele llevar aparejado una mejora de la productividad, porque lo que nos dice la evidencia, la historia, es que si vemos, por ejemplo, las revoluciones industriales, es que los aumentos en la productividad han llevado aparejados
una reducción de las jornadas laborales. Es decir, no trabajamos menos y gracias a eso producimos más, sino que gracias a que producimos más a una cantidad de recursos, somos capaces de reducir nuestra jornada. Es decir, ahora que soy capaz de hacer muchísimo más, en vez de estar 14 horas en la fábrica, como tengo un salario mayor, prefiero estar 12 o 10. Entonces, la clave es eso. Vemos sistemáticamente que una y otra vez la causalidad está invertida. Es decir, tenemos que mejorar los salarios, tenemos que mejorar la productividad del país, tenemos que mejorar la competitividad de nuestro país para que la gente libremente elija reducir sus jornadas laborales. Y eso es lo que nos dice el paper que comentábamos anteriormente y es donde suele apuntar la evidencia empírica. Esta confusión es como pensar que al comprarnos tallas más pequeñas adelgazaremos, cuando no es así. Es cuando adelgacemos cuando nos empezaremos a comprar tallas más pequeñas. Para concluir el vídeo, sí que me gustaría decir que hay ciertos sectores donde puede tener sentido las reducciones de jornada, donde sí que puede ser interesante que los trabajadores trabajen menos horas y lo hagan de una manera más eficaz. La clave está en que esos sectores no son fácilmente detectables. Es decir, yo no sé qué sectores son, Yolanda Díaz tampoco lo sabe, e imposiciones puestas desde arriba con reducciones de jornada para todo el mundo, este café para todos, no suele funcionar. Es mejor dejar libertad de actuación a las empresas para que ya, lo estamos viendo en algunos sectores, esas reducciones se llevan a cabo entre acuerdos, entre empresas y trabajadores. Y cuando se hace de esta manera, de manera libre, sí que suele tener resultados mucho más eficientes. Entonces, con esto me gustaría concluir este pequeño vídeo en el cual quería compartir esta reflexión basada en el paper comentado anteriormente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta, dejar un comentario sobre el próximo tema que queréis que hablemos y suscribiros al canal. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Chao.